Esto es El Casaqueo con Luis y Piña. ¿Ustedes considerarían que todavía estamos ante la elección o ante la democracia más poderosa del mundo? Eh, ¿creen que aún es Estados Unidos la democracia más poderosa del mundo? ¿Cómo piensan que está en ese contexto Estados Unidos? Bueno, definitivamente creo que el peso histórico tiene un valor significativo, entonces eso difícilmente se va a minimizar con algunos conflictos en estas elecciones. Creo que no es tanto reducirle ese valor, sino establecer también otros parámetros sobre calidad de las elecciones, nuevos desafíos también que tiene, nuevos actores, nueva forma de hacer política, las comunicaciones, también estos medios, la tecnología influyen en que se vea de otra forma. Entonces, en este caso, los números es un sistema, como ya muchos han visto en estos últimos días, que tiene otras reglas del juego muy diferentes y que ha funcionado, pero creo que siempre es válido también establecer eso. Hay Eh, otros sistemas más efectivos, pero me parece que no hay que quitarle valor a eso. es que eso es, creo, lo que hay que remarcar aquí, lo importante, porque a veces decimos que Estados Unidos ya está decayendo como potencia, pero tal vez no lo contextualizamos bien. O sea, tal vez en cuanto a influencia política, creería yo, no ha perdido ni mucho menos el estatus que ha tenido. Pero cuando lo veo uno ya desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de que realmente no es el mejor país para vivir, eh, ya es donde le va encontrando uno los peros al sistema de Estados Unidos y ya se pregunta uno si realmente funciona. Pero eh, en primer lugar, buenas noches, bienvenidos. Una pequeña introducción. ¿Por qué? Porque logramos juntar fichas con la licenciada Cindy Poroj para enviar a alguien y que nos diera cobertura al evento del año, que para mí es una pésima idea haberlo llevado a cabo aún con la pandemia, pero eh, ya decían algunos de mis catedráticos del año pasado que es un atentado el intentar suspender una democracia o las votaciones en un país. Entonces, eh, hoy saludamos desde Guatemala y hasta Los Ángeles a un corresponsal y lo voy a dejar que se presente él mismo porque quiero que nos diga y nos explique un poquito de qué hace él allá y por qué está allá y por qué es una voz capacitada para hablar del tema que traemos hoy. Así que buenas noches, Kevin, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, gracias. Bueno, gracias por la percepción tan positiva en cuanto a la capacidad. Sí, acá llevo ya 5 años, pues me vine a estudiar acá un posgrado, una maestría en administración pública, soy egresado de la Escuela de Ciencia Política y también llevo 5 años en el ámbito de la diplomacia consular con dos gobiernos diferentes, pues es de dos países obviamente distintos. Entonces, pues más o menos a grandes rasgos eso es lo que hago acá. Tengo especialidad con eh, estudios en derecho migratorio de acá de los Estados Unidos. En síntesis, bueno, en el ámbito de la migración ya llevo tal vez 8 años, creo. En Guatemala, cuando estuve en Guatemala también trabajé en el ámbito migratorio. Eh, y pues a grandes rasgos, pues ese es el perfil que tengo acá. Que el perfil que estamos manejando. A ver, llevamos 5 minutos de podcast. Ya explicamos por qué Estados Unidos sigue siendo una democracia bastante influyente en el mundo. Ya explicamos de qué vamos a hablar. Ya les conté el invitado especial que tenemos hoy. Y también tenemos a una vieja conocida del canal con quien ya analizamos los efectos de la pandemia hace algunos meses.
La licenciada Cindy Poroj, a quien ya tuvieron el gusto de escuchar en la introducción. Pero bueno, a este punto les voy a pedir que por favor se tomen 10 segundos de su tiempo para suscribirse al canal, dejar un like si les gusta el contenido y que por favor apoyen el casaqueo.shop, ya saben, para comprar sus promocionales del programa. Bueno, y sin más preámbulo, vamos a iniciar con esta conversación que, aunque no lo crean, sí estudié un poquito, sí estuve pendiente del evento. Y el día de hoy, jueves, que estamos grabando esto, usted seguramente esté escuchando este viernes en la noche, eh, el candidato demócrata, eh, el señor Joe Biden, ex vicepresidente del gobierno de Barack Obama, lleva 264 votos del colegio electoral y le faltan solamente 6 para llegar al mágico número de 270 votos que se requieren para consagrarse como el vencedor en la contienda electoral. Hay muchas aristas a este tema y hay mucho que desmenuzar sobre la importancia de este suceso y sobre todos los factores que influyen, pero quisiera que iniciemos con un balance así rápido, a bote pronto, del gobierno de Donald Trump y qué significó para el ala demócrata de la política estadounidense. ¿Qué, ¿Qué podemos destacar del gobierno de Trump? Porque sí hay muchas cosas que hablar de él, empezando por cómo llegó al poder, el escándalo de Cambridge Analytica, las fake news, todo eso, pero ¿qué podemos destacar del gobierno de Trump, positivo o negativo? Empezamos con la licenciada Cindy Porojo. Bueno, definitivamente se mantuvo en el ojo de la atención pública durante los 4 años de su mandato, sumamente controversial. Creo que desde la parte económica fue factible para él estar siempre vigente. La atención también en torno a políticas de carácter económico en esta guerra comercial con China, creo que reposicionaron su imagen y fue coherente con su discurso en torno a que él garantizó eso de América primero. Entonces, creo que esto fue como para evidenciar que estaba dispuesto a hacerlo. Mucho apoyo popular, porque más adelante lo vamos a ver, pero prácticamente no perdió votos, mantuvo, tiene un voto duro de la elección del 2016 al 2020. Muchas encuestas decían que no, que lo había perdido y que la diferencia entre Biden era mayor y no fue así. Le llamaban También no fue el difícil. mar azul o la lluvia azul, algo así estaban diciendo que iba a ser el poder de Biden en esta elección. Sí, exactamente. Y el rechazo y los puntos negativos creo que giran mucho en torno a la percepción y a los discursos muy confrontativos también. Esto característico del populismo al configurar un enemigo común, el extranjero, el otro, políticas muy controversiales en materia de migración, pero tratando de resumir un poco, creo que esas son cuestiones muy, como que las más evidentes de estos 4 años. Es que Trump empezaba como muy on fire su gobierno, porque se empezó a reunir con Rusia, se empezó a reunir con China, con Corea del Norte, reconociendo al presidente venezolano, con decisiones en Jerusalén, en Afganistán, en Siria. O sea, era como una política exterior bastante fuerte la que presentaba Trump y al mismo tiempo se seguía como ganando a ese lado americano extremista, ¿va? Que fue al final lo que siento que le afectó. Se lo comió el personaje un poco como ya en este último año. Ya cuando le sacaron el reportaje del New York Times, el que decía de todas las deudas que tenía, que se gastaba $100,000 en un mes
en su estilista y todos esos escándalos creo que le fueron sumando a, a un personaje que al final creo que fue simplemente una mala broma. La gente nunca se imaginó que Trump fuera a tocar el poder y que de verdad se fuera a hacer él con un puesto tan importante, Kevin. O cómo vos que viviste el proceso desde la llegada hasta la salida, ¿cómo lo viste? Bueno, recuerdo en el 2016, cuando fue la elección de Trump que le gana a Hillary Clinton, sí, fue una sorpresa total acá en California. Bueno, yo me encuentro en California, para aclarar un poco a los seguidores del podcast. Estoy en el área del condado de Los Ángeles, es un área totalmente demócrata, como Un estado pueden demócrata. imaginar, un estado completamente azul. Se ve en todos lados, se ve en esto de los algoritmos en el Twitter a la hora de cuáles son las noticias que más te van a salir. Son noticias demócratas, en la televisión abierta de igual manera. Toda la cultura aquí en California es completamente demócrata. Pero bueno, recapitulando con el tema de Trump, sí, manejó durante la campaña a inicio una narrativa negativa hacia la población específicamente mexicana y luego centroamericana, hacia la población migrante en sí. La cuestión de esta xenófoba pues unificó bastante el resentimiento que ya había existido en cierta parte de la Está población escondido estadounidense. nada más, lo tienen como bajo Sí, la piel. en algunas áreas, sí, sin duda. Y luego, pues lo saca a la luz y creo que esta fue una plataforma que le aglutinó los resultados del 2016. Pero mencionabas algo sobre este periodo de Trump, llamémoslo periodo porque no sabemos si es primero o último, pero bueno. Esperemos que Eh, sea el último. Bueno, por el bien de Facebook y los memes, creo que sí valdría la pena tenerlo 4 años más. Entiendo, sí, pero lo que sí logró, creo yo, hasta el día de hoy, al menos que ya es una victoria impresionante para el Partido Republicano y para la facción conservadora de los Estados Unidos, de ese Deep South, de la parte este de los Estados Unidos, es haber metido 3 jueces en la Corte Suprema de Justicia. Eso es, para mí, a mi criterio, es una victoria total del Partido Republicano que en un periodo presidencial metan a 3 jueces que para las personas pues, que nos escuchan y dirán la importancia que esto tiene. Bueno, estos 3 jueces tienen un periodo de por vida. No, ellos no los pueden quitar únicamente si ellos renuncian. Sí, sí, únicamente si ellos renuncian al poder pueden salir de él. Correcto. Entonces, eso es determinante a la hora de las decisiones, incluso tal vez ahorita la que se avecina, que vaya a pasar, pero en un futuro igual todas las decisiones ya están hacia el lado conservador, no tanto liberal de la sociedad estadounidense. Esta fue, a mi criterio, la gran victoria del periodo de Trump. Ok, va, mira, pues vamos avanzando. No sé qué le pasó a la licenciada, se nos congeló o algo así. Tal vez es el frío que hay aquí en la ciudad de Guatemala. Pero esperando a que ella se pueda volver a conectar, vamos. Un apagón. Ok, ok, ya la estamos recuperando. En lo que la licenciada se vuelve a conectar, vamos a continuar con el show porque tiene que continuar. Bueno. Nos metemos ya a lo que va llegando el año de campaña. Y Donald Trump se estaba enfrentando a un impeachment por un acto que cometió pidiéndole información acerca del hijo de Joe Biden al gobierno ucraniano a cambio de una ayuda militar. O, o eso es lo que se presumía. No sé si se lo lograron confirmar, pero el presidente Donald Trump ya tenía este problema y ya creo que era un juicio por tráfico de influencias. Eh,
¿creen que esto le pudo haber terminado de dar el tiro en la pierna que necesitaba Trump? ¿O no fue ni mucho menos el golpe final del gobierno? Es solo percepción. Personalmente considero que no, que el impeachment, al La verdad que contrario, no, sale fortalecido, Le ayuda perdón, entonces, sale lo fortalecido y impulsa. de hecho ganan las elecciones primarias sin ninguna dificultad. Bueno, pero yo creo que también en ese caso le podría haber llegado a ayudar la figura de Mike Pence para ganar las primarias. las primarias de la elección pasada, ¿verdad? El Las- impeachment, el impeachment a ver, fue reciente, ¿no? nos ubicamos tal vez un poquito en contexto, porque las primarias del Partido Republicano suceden antes de la elección anterior del 2016. El impeachment fue reciente, Ujú. ahorita en el 2019-20, y pues ya con él sentado en la presidencia. El impeachment, personalmente yo creía que lo iba a manejar de una forma mejor, creo que tal vez por ahí va a salir fortalecido, como bien señala la licenciada Poroj, porque pues él es un showman, es un frontman, y a él le estaban dando el espacio pues, para salir bien. Sin embargo, fue el propio argumento del Partido Demócrata el que no permitió primero pues, que se vendiera distinto el impeachment, y luego era algo que estaba destinado a morir en un Senado controlado por el Partido Republicano. Ok, vamos avanzando entonces en la campaña y nos topamos con que se vuelve una campaña con un tono personal entre los candidatos donde se tiran lo que se les ocurre tirarse y por el lado demócrata crea ciertas dudas que Joe Biden por un lado es el representante del ala más conservadora del Partido Demócrata y tiene ciertos enfrentamientos con Bernie Williams, AOC, que también como que discrepan un poco en las ideas y tal vez llegaron a dividir en algún momento la opinión del Partido Demócrata, eh, hecho del cual también se fortalece un poco Trump. O sea, yo creo que los votos que mantuvo Trump fueron gracias a la inestabilidad que se percibía del otro lado. Eh, o simplemente es que los demócratas sí querían a Bernie Williams en lugar de Biden y porque no les quedó un buen sabor de boca del gobierno de Obama. Bernie Yo Sanders. considero que, Bernie yo Sanders, perdón, considero perdón. que sí, exactamente. En esta parte o sea, en esa parte del año, de marzo, para esta fecha, tenemos también que tener en consideración el impacto que causa justamente la pandemia. La parte de Trump se puede atribuir en gran medida a la inestabilidad económica, sobre todo los estados que había ganado, que ahora pierde y que son determinantes o que se conocen como estados pendulares, fueron significativamente afectados en ese contexto. Entonces, el debate, si ustedes, no sé, nos situamos más o menos en mayo, junio de este año, era en torno a las medidas sociales o a las políticas sociales que existió en el gobierno de Obama. Entonces, decir, bueno, ahorita es cuando necesitamos el Obamacare y Trump está en contra de estas políticas sociales. Entonces, caló efectivamente. Y luego la parte económica también en los estados del norte, que son los que justamente ahora estaban en la disputa en torno a los votos y a esa oscilación. Ok, pero también nos encontramos con que el señor Biden se refuerza también con esto de los programas sociales porque él lo que sugiere es un aumento ¿cómo se llama? A esto mismo de los programas sociales, mantenerlos y subir el salario mínimo de $7.00 a $15.
casi al doble, o a más del doble. Entonces, realmente Biden se benefició de las áreas marginales, por así decirlo, las que requieren del trabajo con salarios más bajos, el salario mínimo. Eh, y los republicanos históricamente se han beneficiado de la clase obrera. ¿O qué fue el fenómeno que marcó esta elección en cuanto a las clases bajas? Kevin. Ok, yo creo que ahí mi percepción es un poquito distinta. Ujú, Si vemos, bien importante, Arizona, ujú, Arizona y Nevada, por ejemplo, son ya de la parte sur de los Estados Unidos, ujú, están pobladas mayormente también por hispanos, por la cultura, bueno, por la población hispana, ya sea de segunda, tercera generación de inmigrantes, ya sea de centroamericanos o mayormente mexicanos. Y específicamente dos condados, Clark County, que es donde están Las Vegas, y en Arizona, la parte del sur donde está Phoenix, en esta elección cambia. Ya no son republicanos, sino que ahora el voto, según hasta el conteo del día de hoy, pues ganó el Partido Demócrata. Esas dos victorias se debe al voto urbano, diría, porque pues Clark County es donde están Las Vegas, no es una zona rural de Nevada. Y por el contrario, cuando vemos el mapa de Nevada, los condados rurales de Nevada siempre siguieron respondiendo al Partido Republicano. Y esta tendencia se confirma en el norte, con Michigan y con Wisconsin. Wisconsin, específicamente en Milwaukee, es lo que se considera el voto pensante, que en la elección anterior fue, bueno, el estado lo gana el Partido Republicano, Tienen voto pero pensante, pero le ponen cerveceros a su equipo de béisbol. bueno, sí, allá está la cervecería Miller, que ofrecen un paseíto muy interesante. Pero bueno, regresando a Milwaukee en sí, Milwaukee, ellos definen el estado. En Milwaukee ellos tienen la mayoría poblacional, es el voto urbanístico, el que hace que cambien hoy por hoy las tendencias de los estados republicanos pasen a ser parte ahora a un voto demócrata. De igual forma en Michigan, en el condado de Wayne. Entonces, el voto urbano en esta elección lo gana Biden, pero en el rural, en el Deep South, que se le conoce el sur profundo, como decía la licenciada Poroja en un inicio, lo mantiene, ese es el voto duro del Partido Republicano. Ok, bueno, entonces, ¿por qué creen ustedes que se da precisamente esto? ¿Es precisamente debido a la naturaleza de derecha de Biden y por eso está ganando más votos en la urbanidad? Yo considero que fue un balance que se estableció justamente en El manejo estos de la pandemia fue muy centros. importante, definitivamente. Exactamente. Al final, hay muchos teóricos que dicen que el votante no es necesariamente coherente con una ideología, sino con sus intereses más puntuales. Y creo que la oferta o la estrategia demócrata fue justamente en ese punto. Entonces, al ver también noticias, las tendencias eran sobre las posibilidades o cómo se iban a afectar directamente en sus bolsillos los hogares en esta especie de negación que hubo reiteradamente de los efectos económicos y también sanitarios de la pandemia. Entonces, desde mi punto de vista, esto impacta mucho también en ese tipo de población, que al final hace ese balance de forma más directa. Y luego también efectos que pueden verse en cuanto a la estabilidad política y esto también cobrarle factura de alguna forma a nivel nacional. Me gustaría establecer algo. Ya nadie quería a Trump. Definitivamente ya nadie quería a Trump. Si ganaba Trump era porque el Partido Demócrata perdía la elección. ¿O no estás de Sí, acuerdo, Kevin? no, es que sí, esto creo que tal vez es No como iba, un no voto iba a de ganar, closet. no iba a ganar Trump, iba a perder Biden.
era relativo, creo que no se pudo saber con certeza. Mucha gente, lo mismo que pasó en la del 2016, pensábamos que iba a ganar Hillary Clinton y que este discurso confrontativo no iba a ser suficiente, y resultó el factor sorpresa de que mucha gente no decía públicamente su intención de voto y se mantiene. Entonces, creo que tampoco se puede decir que ya nadie quería a Trump, porque se ganó muchas simpatías también y mantuvo a esa parte de la que nos hablaba Kevin del Deep South. Yo estaba Sí, viendo en una entrevista que decían que esto, a los que dejaban mal eran los encuestadores. bueno, hay una, en el NPR, el otro día estaba escuchando un programa en el cual decían algo muy certero, y era que en general el votante republicano, justamente por la campaña de fake news, el fake news estaba en el top of mind de la gente acá, entonces no confían ya en los medios de comunicación. Generalmente hay una tendencia en los votantes republicanos, entonces por ende a la hora de realizar estos sondeos de opinión o estas intenciones de voto, pues obviamente la gente no iba a responder, entonces no se iba a ver reflejado en estas estadísticas de intención de voto, el voto republicano. Ok, Ya me parece muy acertado. bueno, entonces ya para terminar con la campaña, porque también quisiera que analicemos un poco qué nos viene con el gobierno entrante, después de una pausa de 4 años de los gobiernos demócratas. Entonces, vamos a decir cuál creemos que fue la clave definitiva de la victoria, pues que ya es casi un hecho este jueves en la noche. Como decimos, algo puede cambiar. El episodio va a salir así como está, pero si cambia, no nos hacemos responsables. Estamos grabando 24 horas antes. Eh, entonces, ¿cuál fue la clave para ustedes? El toque final para que ganara Biden la elección. En 3 palabras. Yo creo que la estrategia en puntos clave, en la geografía también, la estrategia electoral muy puntualizada en estos estados pendulares. Creo que fue acertada. Y luego hay una campaña en contra fue muy frecuente. El debate no tuvo mayor impacto. Lo que sí es que a raíz de eso se hizo como un recuento de todas las veces que Donald Trump miente. Entonces creo que esto Cabal, de yo lo vi. Donald Trump miente y que comprueben las mentiras que pueda decir, se volvió como reiterado también en los medios. No, hombre, pero es que ese tipo es un mentiroso. Yo vi que en un Kevin. día dijo 186 mentiras, una cosa así. Y la Kevin, cobertura que se dio a ese tipo de artículos. ok. Kevin, ¿cuál es tu clave? Yo diría que es el desgaste mediático de Trump durante la presidencia, el antagonismo que hizo con estos discursos divisionistas, por así decirlo, Se lo comió el pero, personaje. pero sobre todo creo yo algo contextual. Black Lives Matters a inicio de año, la respuesta que hizo con el coronavirus y luego cómo se manejó la situación del estímulos, del estímulo económico, con la ayuda económica a todos los trabajadores acá de los Estados Unidos derivados de la pandemia. Esto hace que el clima, la gente como que voltee, bien lo decía la licenciada, por un tanto por necesidad a buscar estas medidas sociales, por así decirlas, de asistencialismo del Estado para responder a favor de estas situaciones. Y creo yo que en contexto la elección viene a ser un examen de eso, de cómo el presidente actual reaccionó ante justamente esto último, y luego pues esto se ve reflejado en el voto urbanístico. Eso es el tercer punto que quería concluir. 2024 se vuelve a lanzar Donald Trump. No creo. No, no. Tampoco. Bueno, vamos
a pasar a lo interesante, porque mucha gente lo habrá visto, tiene un video dándole la mano a Otto Pérez Molina, lo cual a mí no me causa ningún buen augurio, pero Joe Biden es un conocidísimo político estadounidense, es muy experimentado. En 1972, 3 años justamente después de graduarse de abogado, es elegido senador en Delaware, eh, cargo que ocupa hasta el 2008 y lo ocupa hasta ese año porque Obama le dijo, mira, me vas a acompañar aquí en la Casa Blanca, después de haberlo derrotado en la primera elección. Entonces, em, ¿quién es Joe Biden o cuál es la percepción, por lo menos en un estado demócrata, cómo lo ve la gente? ¿Votaron porque es demócrata o votaron porque realmente les convence él? Wow, pues acá en California Joe Biden no, la verdad aquí en California Joe Biden no generó tanta simpatía como Kamala Harris. Kamala Harris es una persona, es una política de acá de California, es de la casa, tiene el sello de la casa. Es su vicepresidente. Correcto. Entonces, y bueno, y en síntesis, también el Estado californiano siempre va a votar demócrata. Al menos no creo que cambie esto, si es que el mensaje del Partido Republicano se adapta a cómo están las dinámicas electorales. Pero al menos aquí a las próximas elecciones, California va a votar por quien sea que ponga el Partido Demócrata para el ticket de presidente. Bueno, como todo famoso, cuando te empezás a hacer famoso, la gente empieza a destapar algunos detalles oscuros de tu pasado, ¿verdad? Entonces nos topamos con que Biden también tiene varias denuncias por acoso sexual, incluso salió una denuncia que tenía en los años 90. También nos topamos con que en 1994, me parece, impulsa la Biden Crime Law, que pone a más de 60 crímenes en la lista para la pena de muerte, incluidos el terrorismo, el narcotráfico y el uso de armas nocivas. También un fuerte apoyo a George Bush durante los ataques, bueno, después de los ataques del 9/11, apoyo a la invasión a Irak. Ideológicamente, ¿en dónde está parado Biden? Y también tomemos en cuenta, la gente piensa Trump es alguien antilatinos, pero siempre en la escuela de política nos gusta sacar el dato de que Obama fue el presidente con más deportados de la historia y este señor gobernó con él. Entonces, ¿dónde podemos posicionar a Josecito Biden? Sí. Bueno, yo voy a retomar fotos con Roxana Valdetti. Creo que mi conexión está fallando un poco. Bueno, pero dele, aquí le escuchamos. Sí. Bueno, retomando un vicepresidente en Estados Unidos es, sobre todo, recordemos que en ese periodo una política muy enfocada al Triángulo Norte de Centroamérica en materia de seguridad también y vinculado al tema de migración y narcotráfico. Entonces, ahí se explica, eso justifica las visitas parte del vicepresidente y también de la Secretaría de Estado de Estados Unidos hacia Guatemala, Honduras y El Salvador. Sin embargo, o sea, eso es para justificar. Y como la pregunta inicial era, ¿qué era lo que veíamos en estos 4 años de un gobierno de Joe Biden? Tenemos una pauta con el gobierno de Obama. Entonces, en el gobierno de Donald Trump se pierde mucho la hegemonía de Estados Unidos a nivel global. Entonces, no nos va a extrañar que esta recuperación de
de esa posición a nivel global se vaya a consolidar a través de todo tipo de intervenciones. Históricamente las intervenciones fueron de carácter militar, ahora son más de carácter ni siquiera diplomático, diría yo, sino por ejemplo la lucha contra la corrupción es un discurso que es creado y todas estas instituciones por la transparencia son creadas en el gobierno de Barack Obama y enfocadas a intervenir o a estar dentro de los gobiernos latinoamericanos y en otras partes del mundo donde no, a través de intervenciones militares. Entonces, eso es lo que podríamos ver. Retomando el punto de la personalidad, coincido con Kevin desde lejos, nosotros lo vemos así, jalar voto a nivel de Latinoamérica, la figura del vicepresidente se dice que no suma votos en una campaña, o sea, es como alguien que hace un balance, por ejemplo, pero en el contexto de un discurso racista, xenófobo, contra de las minorías, para Biden sí fue importante esta figura de Kamala Harris, o sea, en la vicepresidencia, muy empática. También hay una cuestión, ahorita tal vez hemos visto la dicotomía de la mayoría blanca y las minorías, concretamente la minoría latina inmigrante, pero el factor también de ver género. Entonces, un hombre en la presidencia y una mujer puede también generar esta tendencia a favorecer el voto hacia este candidato. Entonces, sí creo que observación que hago, porque a veces leyendo unos tweets aquí en Guatemala y dice es que la gente está en contra de Donald Trump y está a favor del Partido Demócrata, como si fuera una película de Hollywood de los villanos y los buenos. Lo que Entonces, pasa es creo que que la las gente cuestiones no son aquí, absolutas. lo que pasa es que la gente aquí opina con algún lado que no está cerca de la cabeza, precisamente. Exactamente, entonces como mucha emotividad y sabemos que las intervenciones de parte de un gobierno demócrata vienen, solo como para contarle a Kevin si no ha visto, por ejemplo, hay personajes como de ultraderecha en Guatemala que prácticamente están promoviendo tweets de Pray for Trump o no sé, o sea, ahí son sus aliados, ahí pidiendo o exigiendo un reconteo de votos y denunciando fraude como Betty Marroquín, creo yo que estaba ahí, Tilly Bickford. Entonces, muy simpático todo eso. Pero, ¿por qué sabemos por dónde vienen un gobierno demócrata? Exactamente. Muy simpática esta gente, ¿verdad? Y no, yo no sé qué es lo que le quieren vender a la gente o qué es lo que pretenden apoyar. Bueno, también, si nos ponemos a pensar, Obama escoge a Joe Biden por una estrategia, porque realmente él ayuda a estrechar lazos con la parte republicana. En el 2011 es crucial para la negociación del presupuesto nacional y en general se refieren a él, la mayoría de medios, como un vicepresidente demócrata, pero que apoyó mucho por el lado republicano. Entonces, ¿qué esperarías, Kevin, del gobierno de este señor? ¿Crees que sí va a Bueno, ser un calco de Barack? creo que aumentado. Más que todo por las tendencias actuales de la necesidad de acoplarse a las demandas liberales de la época. Es muy distinto los tiempos de ahora a cuando al Yes We Can de Barack Obama en New Hampshire, en las primarias, Bueno, muy diferente. y para que complementes tu opinión, ¿qué tanto crees que le vaya a afectar la pelea interna que mencionamos antes, la pelea interna del Partido Demócrata? ¿Crees que le va a hacer algún tipo de contrapeso o algo por el estilo?
¿A qué te refieres con pelea interna? O sea, esta la progresista del Partido Ah, Demócrata, ¿crees que le va a hacer algún tipo de, o le va a generar algún inconveniente al gobierno de Biden? bueno, creo que eso es lo que siempre los demócratas han buscado, una inclusión de todos los sectores. Y eso se ve reflejado nuevamente con Biden, una figura blanca que aquí en la sociedad americana es importante en algunos sectores, y también el género y el color de la vicepresidenciable todavía. Kamala Harris junta estos sectores de la sociedad y también las culturas tan distintas del lado de noreste de los Estados Unidos, de donde pues viene Biden, y esta parte de acá del Partido Demócrata. Si bien son poblaciones demócratas, o mejor dicho, con tendencias al Partido Demócrata, pero son muy distintas. Viene muy bien, decías, el ejemplo de Bernie Sanders, que por ¿Cómo el le lado en dije donde yo? Bernie Williams, no. Bernie Williams, Ese era un sí. pitcher, ¿no? De los Yankees. Bueno, Sí, entonces viene este lado de la ala noreste demócrata, que es allí donde está la extrema izquierda, si se le pudiera decir a los demócratas, como Alejandro Ocasio, también Bernie Sanders. Alejandro Ocasio es de New York. eh, imagínense si Alejandra Ocasio es la extrema izquierda de Estados Unidos. sí, y bueno, igual Bernie Sanders en Vermont, que Vermont, por cierto, la elección pasada ganó Trump. Y ahora, pues obviamente gana, al menos, bueno, sí, ya ganó Biden. Pero en síntesis, creo que va a ser una agenda incluyente con respuestas a las demandas liberales del contexto actual. Así veo yo en cuanto a política doméstica la dinámica del presidente Biden. Y otra cosa que quisiera hacer ahorita, o recordar, mejor dicho, que la experiencia cuenta mucho a la hora de la presidencia de un ex vicepresidente. No es la primera vez que pasa en la historia americana. Pasó desde el segundo presidente, John Adams, luego Thomas Jefferson. Bueno, perdón, Jefferson no fue. Sí fue vicepresidente Adams. Y luego ya vuelven a ser presidentes. Eh, es una cuestión Creo hasta, que hasta Bush también, cultural. ¿no? Bueno, Al Gore fue el que perdió con Bush, que Al Gore era el vicepresidente. Pero a lo que voy, pues es esa transferencia de capacidades, de ya conocer las dinámicas de poder en la Casa Blanca, después de venir de una vicepresidencia. Creo que lo veo con ojos positivos en cuanto a la gobernanza de política, tanto doméstica. Sería de ver la política internacional, pero al menos en política doméstica lo veo. Bueno, veo con buenos ojos cualquiera de los dos escenarios, porque pues uno sigue la agenda que ya se conoce y el otro pues ya maneja una agenda que ya conocida en cuanto a las capacidades de gobernanza, ¿verdad? Agenda internacional, le eché un ojo, salvo un par de decisiones en Medio Oriente, es bastante continuista con lo que hay ahora mismo, con lo que deja Trump, al menos eh, al inicio, pero hay algo muy interesante. La OMS ha sido famosa por las decisiones que ha tomado durante la pandemia. Justamente una de las banderas de campaña de Biden fue el manejo de la pandemia y la negligencia que ha tenido su compañero un tanto más rubio para manejarla ahora mismo en su gobierno. Y, y este señor asegura que se va a volver a reunir con la OMS para anular el retiro que habían presentado eh, pues hace algunos meses. Entonces, ¿creen que esto sea productivo realmente o que se va a llevar a cabo o que realmente le vayan a poner el foco que merece la pandemia ahora mismo con la toma de posesión o simplemente fue eso, un discurso? Kevin, tal vez porque está allá, Sí, más sí, aludido. seguro. No, Ok, no sé si yo, a nosotros nos afecten las medidas de allá, ¿va? yo creo que es una oportunidad de Estados Unidos para posicionarse al frente del liderazgo, ¿no? Que ha venido perdiendo
a nivel internacional la pandemia y una nueva presidencia. Yo vería eso como una nueva oportunidad de aglutinar a favor de los Estados Unidos en Guatemala se utiliza la palabra injerencia internacional de los Estados Unidos. Y solo como dato curioso, el martes a mediodía ya estaban las noticias diciendo que habían más de 93,000 casos confirmados en Estados Unidos el día de las elecciones. Entonces yo me pongo a pensar, la gente se alarma por esos números y que esa gente que se confirmó el día de las elecciones no tenía COVID un día antes y 2 días antes, o sea, no es que ese día se hayan salido a contagiar, o sea, ese día los cacharon porque estaban afuera, les tomaron temperatura y se confirmaron los casos, pero bueno, continuando, Kevin. sí, bueno, hoy fue 100,000 casos en un solo día aquí en los Estados Unidos, el día más fuerte de contagios, pero ya había concluido la idea principal, yo lo veo como una ventana de oportunidad para que nuevamente Estados Unidos vuelva a reconfigurar el ajedrez en materia de política internacional. Ok, licenciada, y ahora ya más en su terreno, se me ocurría a mí, y justo usted lo tocaba hace un momento con la gente esta que está promoviendo que se revise la votación. Eh, ¿Usted cómo cree que nos pudo haber beneficiado que Trump se quedara en el poder? ¿Había alguna razón por la que Guatemala quisiera mantener a Trump en el poder o tenía algún tipo de ventana ahí para nosotros? ¿Nos abría alguna puerta? ¿O es conveniente el cambio ahora mismo, en este momento? Yo le voy a cambiar la pregunta. Ujú. Lo que sucede, y a mí me pareció que tenía razón, era en algunos puntos en su discurso Donald Trump cuando hablaba de la migración centroamericana y nuestra élite económica también ha sido sumamente, no sé, se ha beneficiado injustamente de la migración de personas, de guatemaltecos, por ejemplo, salvadoreños, hondureños que fueron en esta crisis del 2018, puso el dedo en la llaga acertadamente. O sea, los gobiernos centroamericanos no están haciendo nada por hubieran este éxodo. ¿Qué significa tener una retribución en remesas que pasa por el sistema bancario y que esto es completamente funcional? Entonces, malo es Trump, no necesariamente, sino que estamos expulsando gente porque aquí no hay cobertura de servicios, no hay fomento de empleo. Entonces, creo que podrían llegar a utilizar mal mis palabras o no leerme entre líneas o en el contexto, pero tenía razón. O sea, Trump tenía razón respecto a las caravanas migrantes. Esto porque los gobiernos no estaban haciendo nada. Entonces sentó, por ejemplo, al ministro de Gobernación, a Degenhardt, para firmar este acuerdo de tercer país seguro, como para decir, bueno, esto se tiene que acabar de raíz. Claro que las formas, el discurso es racista, es en contra de las personas, pero al final creo que sí puso estos puntos sobre la mesa. Obviamente vimos con muy malos ojos el trato que se daba a la niñez migrante. Luego salieron algunas aclaraciones en torno a que, bueno, algunas fotografías no eran reales, pero sabemos que de fondo sí. Y luego, si ustedes recuerdan, por ejemplo, el gobierno de Jimmy Morales, la canciller en su momento, completamente plegados al discurso de Trump y complacientes a más no poder, porque sabemos ahí que hay una relación
en cuanto al sistema de justicia de Estados Unidos, en el que sí han atacado y judicializado casos que acá no se conocían. Recordemos el caso de Mario Estrada, Valdizón. Entonces, creo que es más en torno a los sistemas que en cuanto a quién está en el gobierno. Y por eso es también la complacencia que hay de nuestros gobiernos de turno hacia el gobierno de Estados Unidos. El otro punto, si nos podría beneficiar en algo, aquí hay algunos temas que podríamos decir que no son tal vez los más, que son, merecen una atención de carácter primario, pero a mí me pareció interesante. ¿Por qué Latinos for Trump? ¿Por qué Chapines for Trump? No, Entonces ¿no uno vieron dice, las marchas que habían en Florida para apoyando a Trump? Con salsa, los cubanos así bailando eso es tradicional también. como que estaban apoyando a Fidel. Al contrario, Ahí, un voto en contra, exactamente. Cabal. Eso se puede ver y hay puntos que trascienden a la parte económica, a las políticas sociales o no sé. Y es, por ejemplo, la moralidad o hay otros temas que están también rondando en la mesa. Yo le escuchaba una entrevista de un pastor evangélico justamente en Nevada, en Los Ángeles, y decían el hecho de que seamos latinos no hace que rechacemos a Trump, porque por el otro lado estamos viendo algo que es muy importante para la cultura latina y es, no sé, valores religiosos, ya sean evangélicos o católicos, por ejemplo, este tema de ser pro vida, entonces los abortos. Todo esto entonces genera también otro debate que podríamos pensar que no está sobre la mesa y que no influye como los temas macroeconómicos o esto de la migración. Pero esta semana también en un programa de radio acá decían, es que el latino, como también ponía el ejemplo Kevin, ya de segunda generación o de tercera generación, pues ya son ciudadanos o ya son residentes, y es decir, bueno, sí, también tienen que frenarse la migración de nuevas oleadas o nuevas generaciones a futuro, Es que ellos porque ya no es nacieron posible. allá, ya crecieron allá, ya son de Exactamente. allá, pues ellos ya. No tenemos que pensar que toda la gente va a Ajá. tener este discurso de Trump el malo, Trump el antilatinos, porque siendo fríos, también hay una proporción de la población que ve otros temas. Y es que el discurso anticomunismo tuvo mucha fuerza en estados como Florida, porque hay mucho migrante cubano, mucho migrante venezolano, que se fueron del país precisamente huyendo de ese tipo de régimen y al ver a un candidato que lo ataca completamente, se está ganando esos votos a pesar de que esté tirándoles por otro lado. Y por cierto, esta semana me enteré que sí hay como 300 kilómetros del muro construido o algo así. sí, pues hubo un proyecto aprobado del tipo de muro, pero este muro hay que recordar que esta barda ya había empezado a ser construida por el gobierno del presidente Bush. Y, Únicamente ahorita fue reforzada. y todavía dice que ya el área más importante ya está tapada y que ahí ya no va a pasar nada y que no sé qué. ¿Cómo se puede creer esto la gente? Ah, no. Bueno, con lo del muro, en términos de seguridad fronteriza, recuerdo muy bien que las recomendaciones que hacía las propias agencias involucradas en el caso de patrulla fronteriza y CBP a la hora de la modernización de seguridad fronteriza, le apostaban más a la tecnología, detección de infrarrojos, drones, etcétera, para la detección y pues por ende la detención del tráfico ilícito de personas en la frontera sur de los Estados Unidos. Perdón, quiero citar ahí ahorita en el tema anterior a Ella se un llama periodista. Dubi, le pueden decir Mucho Dubraska. gusto, Ubi. Mucho gusto. Bueno, a un periodista guatemalteco, Pedro Pablo Solares, mencionaba ahorita en los tweets hace poco, de unos días, de que desde fuera a latinos se nos concibe como un voto homogéneo, una población homogénea, cuando sabemos muy bien, decía, aquí lo estoy citando, o parafraseando mejor dicho, que en Florida están las poblaciones latinas pues que son élites, que han tenido una migración económica
y política, por otro tipo de motivos, mientras que de este lado de la frontera sur Los está dueños del chalet de toda la Florida. exactamente, y por este lado está el migrante distinto, el migrante que por necesidad de vivir y de sobrevivir se va, se ve en la medida pues de tener de una emigración de sus países de origen. Eso es Con algo muy... algunas excepciones que tienen trabajos diplomáticos. Para ser claros, tampoco que la gente, hay 32 millones de latinos habilitados para votar este año, pero la mayoría de latinos, como el 80 y pico por ciento, están en 5 estados nada más: Arizona, California, Florida, Texas. eh, Texas, y creo que era Nuevo México el otro. New York. Pues, pero eran 5, o no sé si, creo que Illinois también tiene mucho mexicano. Pero bueno, tomando en cuenta de que realmente son muchos latinos, pero están repartidos en relativamente pocos estados donde realmente puede ser influyente la cantidad para cambiar una votación. Bueno, es lo que aquí te respondo con lo que al inicio de la transmisión hacía mención con Arizona y con Nevada. Cambiaron una elección. El voto latino es importante en términos de poder político dentro de los Estados Unidos, y en esta elección nuevamente se pone en evidencia. Y hay que ver algo también: Texas y Florida, el voto demócrata casi voltea a estos estados, casi. ¿Por qué? Bueno, habría que ver también la demografía, la distribución demográfica del tipo de votantes, pero pues de aquí desde el área se conoce la importancia del voto de segunda o tercera generación de poblaciones hispanas, llamémoslo. Ok, pues bueno, para terminar, vamos a hacer un recuento de los estados que faltan y a dónde se van a ir. Eh, Nevada se va a ir con Biden, ¿están de acuerdo? Sí, Y son los 6 votos 12.000 que votos de diferencia. son los votos que necesitaría Joe Biden para ganar la presidencia. O sea, ahora mismo en este momento que estamos grabando esto, Trump solo puede ganar la elección si gana los 5 estados que quedan. ¿Correcto? Llega a 268. Con Y Nevada, Georgia, Con Pensilvania, Georgia, Carolina del Norte, Pensilvania ajá, y Alaska. Pensilvania, Alaska. llega a 268. O sea, ahorita ya es imposible que gane. Tendría que ser ya le apostaría a un recuento de Nevada o de Michigan, o sea, volver a contar, pero volver a hacer otro Sí, escrutinio. sí, no creo que pase. Aparte, hay un principio de transición pacífica del poder o algo así que mencionan. Pero también hay una tradición impuesta por John Adams, que el presidente que no logra la reelección generalmente no asiste a la toma de posesión del presidente entrante. ¿Qué pensarían ustedes siendo Donald Trump y viviendo 2 meses más en una casa que saben que tienen que entregar? ¿Harían las maletas de una vez o se quedarían ahí? Bueno, cumplir con la tradición y el deber sería lo ideal. Sí, sí, esperemos que disfrute sus últimas cenas en el comedor de la Casa Blanca porque van a ser posiblemente las últimas gratis que tenga. Y Perdón, ahorita que mencionaste lo de Nevada, se me olvidó ujú. ahí también, a la hora de que abrimos el mapa de Nevada, Clark County y Reno son las dos poblaciones donde están ganando el voto demócrata. Clark County, que es donde están Las Vegas, y Reno son pues el área urbana de Nevada. Nuevamente, la tendencia del voto urbano le daría, no quiero anticiparme, le daría la presidencia a Joe Biden. Esta es O otra muestra de esto. otro dato curioso que, bueno, al final nos damos cuenta de que la política es muy cambiante y no se nos acabó en ningún momento la reunión de Zoom. Le vamos a dar unas gracias a los dioses del Zoom por eso.
Nos están Y escuchando, es que en Zoom intervienen las conversaciones sí, y les sí, interesa. no, y es que un minuto antes de la reunión no quería entrar y después me regala una, creo que se sintieron mal por hacerme pasar ese mal rato. Sería bueno también poniendo un punto ahí para futuro, qué sé yo, hablar, a Ya extender se un poco postuló sobre, para un nuevo capítulo, así sin, uno invita a la gente y Pero solito si se juntamos propone. fichas para mandarlo, hay que sacarle. Sí, sí, ahora vamos a tener que juntar fichas para pagarle su pasaje de regreso a Guate. muy amables. No, decía que sería conveniente hablar, expandir un poco sobre las virtudes, personalmente le pongo ese adjetivo, al colegio electoral americano, el último bastión de la salvaguarda de de la naturaleza republicana de los Estados Unidos. Porque como en todo lo que estamos hablando vemos los votos electorales, etcétera, hay un factor importante que puede cambiar también, y es que los votantes electorales no tienen ninguna ley para votar de acuerdo a lo que es el voto popular. O sea, uno o dos pueden cambiar. Ujú. Bueno, obviamente, si hay un empate, se va a la casa de, El a la Congreso. Casa de Representantes, al Congreso de los Estados Unidos. Creo que solo Y Maine y Nebraska, algo así, tienen así de que los Maine, reparten, va. ajá, todos los demás, los 48 estados tienen un sistema de take all, se llama, que el que gana se lleva todos los del colegio electoral, pero Nebraska y Maine tienen una representación, un voto por distritos y por nivel estatal, que me parece muy, muy, muy bueno, personalmente, ¿verdad? Esto es a título personal, pero sería bueno expandir un poco sobre la importancia que ha Eh, tenido el colegio electoral, la evolución que ha tenido, porque también no ha estado igual, y cómo al día de hoy todavía una opinión de la Corte Suprema del 2019 eh, llama a una reflexión del colegio electoral de adaptarse a las nuevas dinámicas de la sociedad. Sin embargo, fueron muy cautelosos únicamente con decir que debería de adaptarse, más no pues de abolirse. Y es ahí donde pues les doy la razón cuando al que pierde el voto popular, generalmente el partido que pierde el voto popular es el que siempre sale diciendo se debería de abolir el colegio electoral. Pero a mi criterio es una maravilla, que es el último bastión del principio republicano de los Estados Unidos. ¿Funcionaría algo así aquí, licenciado? Eh, Yo creo que Difícilmente. en un estado centralizado no, porque el colegio electoral funciona por dos principios, representatividad y población, tal cual funciona el Congreso de los Estados Unidos, que es bicameral, bicameral por población, y el Senado, que es representación por estado, es en un sistema federal. Entonces, no estoy seguro si funcionaría en un estado con un gobierno central. Ok. Y tiene Ujú. ventajas, lo que mencionaba Kevin también, los sistemas muy en nuestros contextos incomprensible, pero los sistemas mayoritarios buscan eso, generar ganadores indiscutibles. Entonces, por eso es que hay un ganador en cada estado. Y al final es esa convención, es esa figura de la que habla Kevin, la que en diciembre pues se reúne y sus representantes, sus delegados son los representantes, son los que acuden. Entonces creo que hay una figura bien interesante, histórica y que justamente Y, es hasta dramática y de ver. la maravilla de este sistema es que hace 4 años estaba Hillary Clinton recibiendo 3 millones de votos más y perdiendo la elección, no llegando jamás a la Casa Blanca. Eh, bueno, les voy a dar 20 segundos a cada uno para que den su conclusión. Y saluden a su mamá si se lo van a compartir. Bueno, voy primero. Yo estoy muy complacida de haber estado compartiendo con ustedes, con Luis y Piña por el interés en generar estos espacios de discusión y Kevin por ser uno de nuestros egresados más valiosos y que podemos entonces presumir a nivel internacional de Eso la les dice a SP. todos, eso les dice a todos. No. Entonces, gracias, Kevin.
Y justamente el tema creo que da para más, para replantear la democracia. Lo que pasa en Estados Unidos nos afecta, aunque digan algunos de que estamos alienados por tocar este tema. Creo que impacta demasiado a nivel de Centroamérica, Latinoamérica y a nivel global. Ok, Kevin. Sí, nuevamente muchas gracias por este espacio, Luis, y felicitaciones por la iniciativa, como te lo comenté cuando se presentó, de generar este espacio de discusiones, pero de generación de inquietud y de curiosidades. Eso creo que, a eso espero yo que las personas que lo escuchen en el podcast por vez primera o que lo vean en YouTube, pues tengan esa curiosidad de algunos temas que hayamos tocado en este pequeñito espacio de tiempo para luego buscarlo ya e interesarse en sí por todas estas dinámicas de la política electoral americana y sus vertientes hacia el sur. Así que muchas gracias. Gracias, licenciada, por también la percepción. Y pues envío un fraterno saludo a mi casa de estudios, especial a la Escuela de Ciencia Política, y a todos los alumnos que sigan y que se sigan quemando las pestañas. Ok, a toda la gente que nos está escuchando hoy desde el estado de Nevada, gracias por decidir la elección esta vez. A toda la gente que nos escucha en Los Ángeles, Maryland, Washington, Nueva York, Mississippi, Wisconsin y todos los demás estados, en México, en Guayaquil, en Argentina, en España, en todos los lugares donde nos escuchan. Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Gracias a ustedes por su tiempo, por estudiar el tema y por compartir conmigo este ratito. Y bueno, de esto lo están escuchando en Spotify, iVoox, Apple Podcast o en YouTube. Aquí les estoy dejando también el podcast fragmentado para que lo puedan ver más ligeramente si no les gusta ver una hora completa de contenido. Y solamente nos vemos la otra semana con un podcast nuevo, a ver acerca de qué. Y bueno, saludos. Gracias, adiós. Feliz noche. Muchas gracias. Hasta luego. Esto es El Casaqueo con Luis y Piña.